Bien, ya está la grabación y déjenme entonces presentar. Ahí está, ¿todo el mundo lo está viendo? Bien, entonces supongo que estábamos viendo el ejercicio correspondiente a esta parte, déjenme ver. No, Pero no, es que ese, yo de la nueva tren entregado, por eso dije que no. que no, bien, perdón, Ajá. escuché. Entonces, ¿de quién sería ese ejercicio que estábamos viendo? ¿La clase pasada? La clase pasada. Ajá. Fue mío, profesor. Bien, Jorge. Bien, no lo encuentro en los archivos que bajé, entonces te voy a buscar en correo electrónico. Un momento, por favor. Jorge, Jorge Martínez. Aquí está. Bien, ya, ahora sí ya lo tengo, entonces déjenme presentarlo. Ya está, ¿todo el mundo lo está viendo? Bien. Bueno, este ejercicio, no sé qué tanto se escuchó la vez pasada, así que a lo mejor convendría que empezar desde el principio. ¿Se acuerdan que la idea era construir una tabla en la que vamos a marcar si dos estados del autómata nos llevan a situaciones divergentes? Es decir, con una cadena uno me llevaba a aceptar y con esa misma cadena el otro estado me llevaba a no aceptar. Entonces, para eso construíamos esta tabla y lo que hacíamos en la tabla era anotar primero toda la divergencia original, que es entre estados finales y no finales, y eso lo marcábamos con un sí y todos los demás se marcaban con un no, y después lo que hacíamos era iterar un procedimiento en el que a partir de dos estados nos movíamos con un carácter, nos movíamos a un nuevo estado, y si ahí había una divergencia, marcábamos otra vez, cambiábamos una N por una S. Y reiterábamos este procedimiento cuantas veces fuera necesario hasta que la tabla ya no cambiara después de una ejecución completa. Entonces, esa era la forma en que se construía la tabla. También se había mencionado que en realidad no necesitamos una tabla completa, sino que nos podemos quedar con un triángulo superior o inferior, porque la tabla es simétrica, entonces alrededor de diagonal. Entonces podríamos trabajar solo con una y eso reduce nuestros cálculos a la mitad de lo que se necesita, lo cual, pues, digo, para alguien que hace complejidad computacional diría es la misma clase de complejidad, pero para alguien que está preocupado por la eficiencia de algoritmos es una reducción en la mitad de operaciones. Entonces podríamos quedarnos solo con la mitad de la tabla, con un triángulo de ella. Entonces, su compañero lo que había hecho es diseñar la tabla original y estaba marcada pues como debería ser. Vean cómo aquí los estados finales son B y D, y por lo tanto en todos los estados en los que hay una B o una D contra cualquier otro estado que no sea el mismo, deben estar marcados con una S. Y aquí lo tiene su compañero. Eh, él tiene marcado la N con una M. Ese es indistinto, no importa mucho, pero esa es la idea, ¿no? Aquí está. Bien, y lo que hace él después es iterar el algoritmo y pues llegar a un punto en el que dice, esta es la tabla que resulta de todo, después de hacer varios pasos completos y que ya no se produzcan cambios. Entonces estoy ahí en ese punto. Y les decía que aquí hay un problema con la tabla de su compañero. No sé si la tabla que me pone aquí es final. Era el caso, ¿verdad, Jorge? Que esta tabla era final. ¿O es Sí, una tabla intermedia? no, sí, nada más que ahí sí se me pasó cambiar las M's por las N's cuando es el caso. Ajá. Sí, como que sí me faltó poner otra tabla adicional.
Ajá, mira, puede ser que sí, o sea, partes de una tabla y tienes que llegar a una tabla, entonces me gustaría ver la tabla inicial, pero si esta es tu tabla final, no está correcta. ¿Por qué razón? Recuerden que lo que construye esta tabla es una relación de equivalencia, o partición el conjunto de estados en clases de equivalencia. Y eso quiere decir que estas clases, pues, la pertenencia a estas clases tiene características particulares. La cuestión esencial es que la relación inducida tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Eso quiere decir que si de acuerdo con tu tabla A está relacionado con alguien, digamos, por ejemplo, aquí en tu tabla A está relacionado con C, ¿te das cuenta? Entonces, pero A no está relacionado con B. Entonces, no puede ser que después tengas que A estar relacionado con alguien. Aquí, ¿cuál era el problema? Ah, sí, mira. Aquí en tu tabla, A y D pertenecen a la misma clase de equivalencia, ¿te das cuenta? Pero B me parece que no está en la misma. No, aquí también está en la misma clase de equivalencia que D. Había una que era problemática. Déjame acordar, ese día lo detecté al revisarlo. A ver, las clases de equivalencia aquí serían, incluía A, B, C, perdón, A, C, D, se dan cuenta, es una clase de equivalencia. Y entonces B no puede estar en esa clase de equivalencia, pero resulta que B está en la misma clase de equivalencia que D, de acuerdo con esto. ¿Te das cuenta, Jorge? Entonces tu tabla, algo le falta a tu tabla. Algún paso más, una iteración más de la tabla, del algoritmo o algo así, pero eso no puede ser correcto. Porque si B es equivalente a D, y como ya tienes arriba que D es equivalente a A, entonces A y B tienen que ser equivalentes, y aquí estás marcando que no lo son. Entonces, yo te invitaría a que revisaras la tabla y que vieras dónde apareció el problema. No sé si quedó claro el punto. Ok, sí, la voy a volver a checar, profesor. Bien. ¿Alguien más intentó resolver este ejercicio? ¿No? Yo les recomendaría que lo hicieran porque es relativamente fácil equivocarse. El algoritmo, pues cuando hace la computadora no se equivoca si está bien implementado, por supuesto, ¿no? Pero para un ser humano es relativamente fácil, pues que se le olvide tachar algo o que vea mal la tabla, en fin, ¿no? Ya ven que los seres humanos nos distraen más fácilmente. Entonces, inténtenlo, es una buena práctica para el que va a aparecer en la tarea. Bien, entonces si no hay más por el momento, voy a continuar con el curso. Un momento, por favor. A ver, pregúntame por qué está tardando en desplegarse esto un poco. ¿Todo el mundo está viendo las láminas? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, permítame un momento, voy a presentar entonces a partir de ahí. Lo que estamos viendo aquí en las láminas, ¿se acuerdan que era la definición de un autómata alternante? Que lo que vimos que el autómata alternante incluye, pues, estos 5 ingredientes que yo conté mal, y puse como 4, pues son 5, y que en particular el que es radicalmente distinto es la función de transición, que ahora lo que hace es tomar como entrada lo mismo que antes, pero da como resultado una función booleana, que es la que nos dice lo que va a pasar después. Entonces, esta función de transición, la idea es que la versión delta va a ir leyendo carácter por carácter, y lo que hace es aplicar una función booleana y componerlo con el resultado de las funciones booleanas que resulten del resto de la cadena. Y al final lo que vamos a obtener es un valor de verdadero o falso. Entonces, aparte de darle una cadena a este autómata, le vamos a dar también una evaluación, que lo que hace es asignarle falso originalmente a todos los estados que no son terminales y verdadero a todos los que son terminales, y solo así. Entonces, esta evaluación, la que llamamos la evaluación final, pues nos permite saber si una cadena está en un autómata o no. La definición de aceptación era: toma tu cadena, aplica esta función delta con esta evaluación f en particular, la evaluación final, y entonces si obtienes verdadero, la cadena es aceptada. Vimos un ejemplo con este autómata. ¿Se acuerdan que pues está formado por estos ingredientes? 3 estados nada más.
el alfabeto de entrada tiene 2 caracteres, delta está escrita por esta tabla, el estado inicial es ese y el final es solo 2. Y lo que hacíamos entonces en la tabla era decir que si estamos en estado inicial, aplicamos esta función booleana, si le llamamos una A y si le llamamos una B, esta otra función booleana. Y así con cada una de ellas. Y aquí procesamos en particular esta cadena, BAA. Nancy, por favor. Sí, yo estaba viendo el video de la clase pasada y me quedé con una duda. O sea, estas funciones booleanas las tenemos porque en la lámina anterior arbitrariamente dijimos que nos íbamos a fijar en tales y cuales valores de verdad. No, estas funciones booleanas las tenemos porque están especificadas por esta tabla. La función delta es la que está especificada por esta tabla. La lámina anterior, esta, es solo la definición formal del caso general. Y lo que sí dije en esa lámina es que esta función final es la que nos interesa, con esas asignaciones de valores de verdad a los estados. Verdadero, exclusivamente los estados finales. Falso, exclusivamente los estados no finales. Pero ya que vamos a presentar un ejemplo concreto, el ejemplo concreto está formado por estos ingredientes de aquí, estos 5 ingredientes, y delta te das cuenta que nada más doy su nombre. Delta está especificada por esta tabla. Entonces, la tabla es arbitraria, por supuesto. A mí se me ocurrió como ejemplo. Tú podrías poner una tabla distinta, por supuesto, ¿no? Pero para este ejemplo en particular, yo pensé en estas funciones booleanas. No sé si eso responde tu pregunta, Nancy. Sí, creo que sí. Entonces, o sea, el estado final, ese siempre va a ser verdadero, pero los Sí. intermedios depende de cómo hayamos definido el autómata. No. Los intermedios son falsos siempre. Siempre. Ah, sí, sí. Sí, para evaluar, para ver si una cadena es aceptada, el supuesto es que los estados intermedios son falsos y el estado final es verdadero. Ah, ok, ya me queda más claro, gracias. Entonces, mira, lo que hacemos primero es calcular cuál va a ser la función con la que voy a evaluar esta función f. Aquí lo que tienes es esto. Te das cuenta que, permítame un momento, voy a suspender un momento porque de internet. Perdonen por la interrupción, es que aunque ya tengo internet, todavía no he cancelado de otro servicio y el día que me lo vinieron a instalar se encontraron los trabajadores de ambas compañías, entonces, pues no fue una situación complicada, pero se vieron con desconfianza mutuamente y me han estado presionando para que regrese con la otra compañía, ¿no? Entonces, sí, es un poco como esas parejas que no quieren que una persona los abandone. Perdón por la metáfora, pero me recordó esa situación. Entonces, disculpen, eran ellos los que me hablaban. Bien, entonces continúo con la clase. Estábamos entonces en que lo que hacemos entonces es tomar una cadena y ver a qué función booleana específica nos lleva. Y la función a esa función booleana se la aplicamos a la evaluación final. Entonces aquí con lo que tenemos es la cadena BAA y de acuerdo con lo que nos especifica la tabla, vean cómo en el estado S, cuando leemos una B, que es el primer carácter que vamos a consumir, la función que tenemos que aplicar es el estado 1 o la negación del estado 2. Entonces, eso es lo que pasamos aquí como entrada. Transitamos al 1 y vemos el resto de la cadena, o transitamos no, perdón, es esta de acá. Y transitamos al estado 2. Perdón, es en el siguiente paso donde sí tenemos
No, no es en este paso, pero bueno, no era aquí una negación, era este lado el que tenía que ver. Entonces es la conjunción del estado 1 y la conjunción del estado 2 con el resto de la cadena. En el siguiente paso, ahora sí, aquí lo que tenemos es que estando en el estado 1 y si leemos una A, aquí nos dice que es la negación del estado 2. Y eso es lo que tenemos marcado acá. Acá de este otro lado, lo que tenemos es que si leemos una A, que es lo que nos queda por leer, estamos en estado 2, lo que nos dice la tabla es que aquí en este renglón, que nos quedamos en el estado 2 sin hacer nada. Conservamos ese valor. Después, en el siguiente paso, vean cómo aquí tenemos un estado 2 y tenemos la A, y lo que nos dice la tabla es que con una A nos quedamos en el mismo estado, aquí lo tenemos, y ahora solo tenemos épsilon, y acá de este lado lo que hacemos es lo mismo, con una A nos quedamos en estado 2 y tenemos épsilon. Recuerden que este estaba precedido por la negación que venía de un paso previo, y entonces lo que hacemos después es quedarnos, vean, como tenemos épsilon y la definición es que con épsilon nos quedamos en el mismo estado, esta es la función booleana resultante y ahora tenemos que aplicársela a f. Al aplicársela a la evaluación final f, recuerden que esta evaluación final lo que hace es asignarle a 2, que es el estado final verdadero, y a todos los demás falso. Entonces vean que aquí tenemos negación de verdadero y eso nos da falso, y verdadero, entonces falso y verdadero nos da falso. Es por eso que sale este resultado. En realidad, con esta función booleana se dan cuenta que no importa qué valor de verdad le hubiéramos asignado a 2, nos habría dado falso, porque es una contradicción. Pero en general, pues la evaluación es relevante. Aquí la evaluación final, como se le está aplicando a un solo estado, entonces no siempre nos va a dar un resultado fijo, ¿no? Pero en realidad pues se podría hacer en otros ejemplos en los que en la función booleana final aparezca 1, por ejemplo, sigue siendo relevante el valor de 1. Bien, no sé si ahora el ejemplo queda más claro. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Querrían que hiciéramos otro caso? Toma una cadena distinta y veamos qué resulta. Yo sí, por favor. ¿Sí? A ver, entonces... Sí, no. Sí, bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Permítanme un momento, voy entonces a cambiar de estilo de presentación. Aquí está esto, el blog, y para esto voy a reducir un poco el tamaño de mis láminas para que tengamos todo en la pantalla simultáneamente. Permítanme un momento, estoy ajustando la pantalla para que tengamos el tamaño correcto. Un momento, por favor. Bien, ya casi está. Voy a cambiar el estilo de presentación. Ahora sí, ven de un lado las láminas y del otro lado el blog, ¿no? Me parece. Sí. Bien, entonces vamos a suponer que tomamos una cadena distinta. ¿Qué les parece? A, B, B. Y entonces lo que hacemos nuevamente es aplicarle delta estrella a esta cadena. Voy a olvidarme por un momento de la evaluación final, la voy a tomar al final, simplemente al concluir esta parte. Y lo que vamos a hacer es ver primero qué función booleana me resulta de esta aplicación. Y vean que aquí lo que tendríamos es que estamos en el estado S y empezamos con una B. No, perdón, acá abajo repetí la misma cadena que habíamos visto. Un momento. Ahora sí. A, B, B. Ahora sí. Entonces, esta cadena, lo que me dice es, mira, estás en el estado inicial, estás leyendo una A y entonces aplicas esta función booleana. Y eso significaría que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a consumir el carácter A y entonces en el estado 1 vamos a procesar después lo que resta de la cadena, que es una B y una B.
o vamos a tener la negación de lo que resulte de procesar la cadena a partir del estado 2 con el resto. ¿Vieron lo que hice? Apliqué esta función de aquí, porque había una A al principio. Entonces lo que me da es 1 o no 2. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Me siguen todos en este paso? Este digamos que es el paso, si pescan ese, yo creo que lo demás va a ser trivial. ¿Sí? Me interrumpen si no es así. Bien, aquí está. Entonces ya tenemos el primer paso. Veamos qué pasa en el estado 1 cuando leo una B. Esta primera parte me daría lo que voy a poner ahora acá, que sería delta estrella, y la tabla me dice, si estás en el estado 1 y lees una B, te quedas en 1. Vean, es esto lo que tenemos ahora. 1 con una B me da 1. Y entonces aquí vamos a tener que tenemos 1, B, porque ya consumí la primera B. Tenemos todavía la disyunción. Y acá lo que tenemos es que estoy en el estado 2 y leo una B. Vean cómo eso aquí en la tabla es 2 y una B es no 1 o 2. Aquí tenemos una negación que tenemos que mantener. Entonces la mantenemos y ponemos delta estrella de 1 y lo que resta de la cadena, que es una B nada más. Y, no, perdón, hay una negación también aquí. Ahí tengo la negación. O delta estrella, ahora pasaríamos a 2 y me queda solo una B por procesar. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue hasta el momento? Bien. Ahora, en el siguiente paso, ya nos queda solo un carácter. Lo que tendremos que hacer es, estando en 1, procesar una B. Vean, entonces vemos qué pasa aquí. En 1, si leemos una B, nos da 1. Y entonces aquí tendríamos delta estrella 1. Y como consumimos la B que está aquí, lo que tengo ahora es épsilon. Y de este lado sigo teniendo una negación. Aquí tengo otra negación y lo que tengo es delta estrella con 1B. Perdón. Delta estrella con 1B es esto. Entonces aquí lo que tendríamos dentro va a ser delta estrella 1 épsilon, porque nos tenemos que quedar ahí. Y de este otro lado lo que tenemos es delta estrella con una 2 y una B, que es esto de aquí. Entonces, nuevamente vamos a tener, voy a abrir aquí un paréntesis, tendríamos delta estrella, perdón, lo precede una negación y ahí no va a quedar espacio para escribirla. Ahora sí, sería la negación de lo que resulte de delta estrella 1 épsilon, porque ya consumí esta B, o delta estrella 2 épsilon. Ahora sí, ya está. Entonces, vean cómo en el siguiente paso esto se va a reducir. Delta, aquí tendríamos 1 en esta primera parte porque el delta estrella 1 épsilon, y entonces eso quiere decir que me queda en el mismo estado. Acá tengo la negación, esta negación que está aquí afuera, de la negación de 1, porque se está precedido por esto, o la negación de 1 o 2, porque todas son épsilon nada más. Como la disyunción es asociativa, entonces esto podemos simplificarlo de la siguiente manera. Tendría 1 o... no, aquí tengo que aplicarle una negación, ¿se dan cuenta? Sería la negación de la negación de 1 sería 1 o, y luego este también sería la negación de 1, otra vez 1 o la negación de 2. Esto es lo que tengo. Y ahora, esta función booleana se la voy a aplicar a f. Entonces tengo que
1 o 1 o 1 o no 2, se lo aplicamos a la evaluación final F. Esto quiere decir que, recuerden, en la evaluación final, los que no son finales son falsos, los que son finales son verdaderos. Entonces sería verdadero o, perdón, falso, porque es 1. Ahí está, ahora sí. Falso o falso o falso o la negación de verdadero. Aquí tendremos esto. Entonces uno ve y esto pues me da, por un momento voy a bajarme un poco. Esto me da falso, ¿se dan cuenta? Porque la negación de verdadero es verdadero, pero la negación de verdadero es falso. Y ahí está. ¿Todo el mundo vio cómo lo hice? Profe, uno negado, uno es falso, ¿no? Porque no es estado final, pero uno negado no es verdadero. Sí, pero ¿dónde tenemos uno negado? Fíjate que aquí, o sea, entiendo lo que quiere decir. Déjame cambiar de color. ¿Ve cómo este símbolo de negación se le aplica a lo que está dentro? Y estos unos están negados. Entonces te das cuenta que negación de negación te da verdadero, bueno, te da verdadero, ¿no? Bueno, no te da verdadero, te da la proposición que estás fijándote. Y aquí esta negación también se le aplica a esta otra. Entonces, doble negación te da afirmación. Por eso es que ninguno de los unos salió salió positivo, digo, salió negativo, porque tienes una doble negación. Ok, gracias. Sí, bien. Ahora sí, no sé si todo el mundo vio el procedimiento. Este es más interesante que el otro, porque la función booleana que nos sale es más compleja. No es obviamente una contradicción, ¿se dan cuenta? El punto por el cual nos dio falso es porque como 2 es estado final, entonces siempre es verdadero, y negarlo pues nos va a dar falso. Y el 1 nos está dando falso siempre porque no es estado final. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, continúo, ¿les parece bien? Bueno, les decía la clase pasada que esta no es la única forma. Déjenme cambiar así la presentación para no tener el bloque y que se vean más grandes las láminas. Aquí está, listo. Ahí está. Entonces, les decía que este es un estilo de presentar los autómatas alternantes, pero un estilo que es claramente algebraico y es por medio de sistemas de ecuaciones. Esto es más conciso porque en lugar de tener tablas, tenemos una cosa que se puede escribir linealmente, ¿no? Vean, una ecuación para un autómata alternante finito va a ser así. Tenemos por un lado que, pues, tomamos un alfabeto de entrada. Aquí estoy llamando gamma, podrá ser sigma, como ustedes quieran. Pero aquí estoy usando gamma para diferenciarlo de esta sumatoria. Esta no es una sigma, es un símbolo de sumatoria. Y lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener ecuaciones de este estilo. X1 igual a una sumatoria de caracteres que preceden una expresión, una función booleana, una función aplicada a esto. Y tenemos 1 por cada uno de, pues de los estados posibles. Y tenemos de este lado constantes que, una suma de constantes que en realidad pueden ser epsilon, en caso de que se trate de un estado final, o 0. Y los operadores aritméticos los vamos a interpretar como los solíamos interpretar en el caso de las expresiones regulares. Es decir, este es concatenación y este de acá es disyunción o unión. Voy a poner un ejemplo concreto porque a lo mejor esto se ve muy abstracto. Vean, por ejemplo, el autómata que presenté en mi ejemplo anterior. Tenemos que, a ver, si quieren, ¿saben qué? Esto creo que se puede ver mejor si presento las dos definiciones simultáneamente.
Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Voy a abrir una copia y cambio de estilo de presentación. Me parece que eso va a hacer que se vea más claro. Un momento, por favor. Ahí está. Y ahora lo presento así. Bien. Entonces, de este lado me regreso a la tabla. Bien. Esta tabla la puedo convertir en un sistema de ecuaciones. Tengo tres estados. Y lo que voy a hacer es esto. El estado final va a ser el estado 2, igual que antes. Y los otros estados, este X0 va a representar el estado S y X1 va a representar el estado 1. X2 representa el estado 2. Entonces, lo que hago aquí es esto, vean. A, el carácter A, lo que implicaría es la aplicación de esta función booleana. Vean, X1 o menos X2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya se dan cuenta. El menos está marcando, tiene el papel de la negación booleana. Entonces aquí esta función booleana, pues la estoy expresando de esta manera. Esta otra es una conjunción y pues lo que hago es expresarla así, X1 y X2. Entonces A me lleva a esta función booleana, B me lleva a esta función booleana. Y acá este 0 me dice, bueno, cualquier otra cosa, que aquí no hay más caracteres, nos da un 0, nos debería dar una situación de indefinido. El siguiente renglón, que es el que corresponde a 1, lo que tenemos es que la A me va a llegar a la negación de menos X2, y representado que tenemos esta columna de negación de 2. Y una B me va a llevar al estado 1, vean, es lo que tenemos acá. Nuevamente más 0 porque tenemos un estado final. 2, en cambio, sí es un estado final. Entonces tenemos que con una A, 2 me lleva a seguir en 2, o sea, A.x2. Y con una B, lo que tenemos es que me lleva a esta función booleana, que es menos X1 o X2. Y aquí es la constante que voy a sumar es 0. Entonces, pues lo que tenemos aquí son polinomios, ¿se dan cuenta? Y el coeficiente de cada uno de los términos que forman este polinomio es un carácter de mi alfabeto de entrada, y lo que tenemos es que se le aplica no a una variable, sino a una expresión booleana aplicada a las variables que representan los estados. Pero es básicamente una ecuación como la que ustedes conocen. Y eso quiere decir que pues, los métodos algebraicos tradicionales se pueden aplicar aquí. Si ustedes, por ejemplo, quisieran despejar, resolver utilizando estos métodos de buscar determinantes, o por otro lado, despejar una variable, se puede hacer con todo esto. Se aplican todas las operaciones booleanas, todas las operaciones algebraicas que suelen aplicarse en un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Pues porque, como les había dicho, los lenguajes regulares los desarrolló originalmente gente que se dedicaba al álgebra, y entonces pues se escogen estas expresiones algebraicas. Ahora sí, alguien quería preguntarme algo, adelante. Yo tengo una duda. ¿Por qué a uno se le suma 0 y al último se le suma epsilon? Porque la definición me dice que si el estado es final, se le suma epsilon. Si el estado no es final, se le suma 0. Es pura definición, no tiene ninguna otra razón. Mira, aquí en la definición estoy diciendo eso. La constante final, esta que aparece aquí, puede ser epsilon en caso de que sea un estado final, o 0 en caso de que no lo sea. Es la convención, simplemente. Ok, muchas gracias. Pero, curiosamente, esta convención funciona cuando ustedes hacen operaciones algebraicas. Esa es la parte interesante, por supuesto, ¿no? Que con estas convenciones, mucho del aparato que ustedes conocen de sistemas de ecuaciones se aplica aquí sin problemas. Entonces, no es una convención vacua. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues miren,
con eso terminaría con, con lo de autómatas alternantes. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque son un puente muy claro entre métodos algebraicos y métodos no algebraicos, como los que estamos viendo sobre todo en este curso. La otra razón es porque los autómatas alternantes son un formalismo importante en complejidad computacional. Más adelante, si ustedes llevan curso de complejidad computacional, quiero decir, más bien, la parte avanzada de un curso de complejidad computacional suelen verse máquinas de Turing alternantes, que son máquinas que permiten, a diferencia de las máquinas no deterministas, permiten una serie de operaciones booleanas arbitrarias y que tienen un grado de complejidad similar al que acabamos de ver aquí. Entonces, pues esas máquinas de Turing alternantes nos permiten definir operaciones muy poderosas con circuitos. La equivalencia con circuitos lógicos es muy sencilla con máquinas de Turing alternantes. Y pues lo mismo nos permiten dar una descripción muy general, muy abstracta, no anclada en un mecanismo tan peculiar como una máquina de Turing, de lo que es un lenguaje, de lo que son las funciones recursivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y permiten definir clases de complejidad interesantes también, ¿no? Entonces son un formalismo importante en complejidad computacional. ¿Qué otra razón? Pues la otra razón que podría argumentar es que a veces conviene que cuando uno está tratando de formalizar un fenómeno computacional, un sistema de entrada y salida y demás, va a ser más natural formalizarlo con un autómata alternante. Y después se puede tratar de simplificar esto utilizando técnicas algebraicas, manipulando los sistemas de ecuaciones, o convirtiendo en un autómata determinista. No estoy aquí presentando la conversión a un autómata determinista, pero es claro que se puede hacer, ¿se dan cuenta? O dicen, no nos damos cuenta que es claro. Bueno, piensen que sí, que lo que tenemos es que si nosotros tomáramos cada función booleana posible como un estado de un autómata determinista, e hiciéramos las transiciones marcando lo siguiente: todas las funciones booleanas que no están definidas aquí originalmente nos llevan a callejones sin salida, es decir, estados no finales, que además se quedan en sí mismos, y todas las funciones booleanas que sí aparecen en este autómata, pues nos llevan a transiciones que eventualmente podrían llevarnos a estados finales. Entonces, de esa manera tenemos una traducción más o menos directa. Es como con los autómatas no deterministas. ¿Se acuerdan? Lo que hacíamos era tomar el conjunto potencia del conjunto de estados originales. Aquí lo que tendremos que tomar es el conjunto de funciones booleanas que van de estados a pues verdadero o falso. Y como en el caso del autómata no determinista, esto implica una explosión fuerte de estados. ¿Se acuerdan que en el no determinismo, si tenemos 4 estados, pues tenemos entonces en la versión no determinista, tendremos 2 a la 4, 16 estados posibles. Aquí es peor. El número de funciones booleanas que pueden construir con 4 estados es 2 a la 2 a la 4. Y entonces tendremos 2 a la 16, serían 256 estados. Entonces, un sistema que representado de manera alternante es muy simple. A la hora de hacerlo determinista, se vuelve exponencialmente, doble exponencialmente más complejo. Lo que quiere decir que esta representación realmente es muy compacta, ahorra mucha información, y que si ustedes quieren implementarlo deterministamente, es posible, pero requiere entonces un costo computacional elevado. Esa es la idea que está tras estos mecanismos. Uno está explorando qué cosas se pueden añadir en el conjunto de lenguajes regulares que nos permitan captar más fenómenos computacionales y cuál es el costo que esto tiene. Y aquí el costo es prohibitivo. Doble exponencial. Cuando ustedes se encuentran con un problema que les dicen esto es doble exponencial, eso quiere decir que en la práctica las aplicaciones son muy limitadas. Bien, eso no quiere decir que no se puedan usar, pero quiere decir que tenemos que pensar que vamos a consumir muchos recursos computacionales. Bien, entonces termino con esta parte. Déjenme presentar solo unas láminas y continúo con el siguiente tema. Bien, ahora permítanme ver cuál de las dos láminas es la que estoy presentando. Es la de la izquierda, sí.
Aquí está, sistemas de ecuaciones, y terminamos con eso. Ahora, finalmente, para concluir con lenguajes regulares, lo que voy a hacer es presentar una aplicación práctica. Digo, ya vimos cosas muy teóricas, voy a presentar una aplicación práctica muy útil. No la voy a terminar hoy porque no me gustaría excederme demasiado del tiempo de la clase. De hecho, veo que ya estamos sobre el tiempo, entonces les presento el panorama de lo que explicaría en detalle la próxima clase. ¿Les parece bien? Bien, Sí. el que calla otorga. Bien, tenemos aquí la siguiente aplicación. Es una aplicación de reconocimiento de cadenas, que es un problema computacional muy, muy común. Supónganse ustedes que, pues, son los que fundaron Google, se llaman Brin y no me acuerdo cómo se llama el otro. Cuando están buscando algoritmos eficientes para buscar información en Internet, ¿no? Entonces se dan cuenta que pues, es crucial que puedan reconocer un texto, que es el que un usuario quiere buscar en una página web cualquiera, ¿no? O en una serie de páginas web. Ustedes tienen direcciones que les mandan a textos, a páginas web que pueden tener una cantidad arbitraria de textos, a veces muy, 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 muy larga, la Wikipedia, por ejemplo, o cosas así. Lo que quieren es que algo sea muy eficiente en buscar información ahí. Por ejemplo, o el usuario les dice, a ver, quiero que me busques toda la información sobre los siguientes compositores, ¿no? Bach, Schoenberg, Shostakovich, ¿no? Entonces, búscame algo sobre ellos, ¿no? Por supuesto, esto va a tomar mucho tiempo, ¿no? Si ustedes buscan con un algoritmo ingenuo en una página un texto, la palabra Bach, por ejemplo, se van a tardar bastante porque el algoritmo ingenuo, que es el algoritmo de la ventana corrediza, funciona así. Vean, lo que estamos haciendo en realidad es tomar una cadena que pertenece a un conjunto de cadenas. O sea, en este caso, mi conjunto son los nombres de los tres compositores que mencioné: Bach, Schoenberg y Shostakovich. Entonces tenemos tres elementos aquí. Y al buscar, lo que hacen ustedes es buscar en una cadena de longitud arbitraria, por ejemplo, la página principal de Deutsche Grammophon, ¿no? Que es una casa pues supongo que ustedes la conocen, ¿no? Una productora de discos y de grabaciones en general. Entonces lo que quieren es ver si, pues una cadena aquí en X, la cadena alfa, pertenece a, ¿cómo se llama? Aparece de alguna manera aquí, y eso lo podemos representar de cierta manera. Vean, lo que queremos es que esta cadena, no es alfa, sino que la cadena que ustedes buscan en su diccionario, aquí beta podría ser Bach, gamma podría ser Schoenberg, eta podrá ser Shostakovich, si alguna de estas cadenas aparece en la cadena que están buscando, ¿sí? Entonces, el algoritmo de la ventana corrediza lo que hace es lo siguiente. Se pone al principio de la cadena y compara el primer carácter de la palabra que están buscando con el texto que están revisando. Y entonces, si coincide, pues compara el segundo carácter. Si coincide, compara el tercer carácter. Si termina comparando todos y coincidieron, pues perfecto, ahí está una coincidencia perfecta. Pero si no, si en algún momento no coincide, lo que hace es moverse un carácter a la derecha en el texto principal. Por eso se llama ventana corrediza. La ventana está formada por la palabra que ustedes están buscando, y lo que hacen es correrla carácter por carácter sobre el texto en el que buscan, para ver si en algún momento hay una coincidencia perfecta. Cuando esa coincidencia se presenta, pues entonces dicen, lotería, ya resolvió el problema. Se dan cuenta que esto es bastante ineficiente, porque implica que si no hay una coincidencia, tienen que volver a comparar desde el principio de la palabra que están buscando. Y esto, pues, aunque sigue siendo una comparación polinomial, y nuevamente la gente que hace complejidad computacional diría, estás en la clase de complejidad polinomial, no hay ningún problema. Sigue siendo todo fácil. En la práctica no lo es. Un algoritmo que tiene complejidad n, digamos, donde n es la longitud del texto en el que están buscando, y contra un algoritmo que tiene complejidad n por m, que es la complejidad de la ventana corrediza, donde n es la longitud del texto en el que están buscando y m es el texto buscado, la palabra buscada, pues hay una diferencia importante. Puede ser, si la palabra tiene 10 caracteres, es 10 veces más operaciones, ¿se dan cuenta?
Entonces sería ideal más bien poder buscar en nuestro texto sin tener que retroceder todo el tiempo en la palabra. Es decir, avanzan leyendo carácter por carácter y entonces su búsqueda toma n máximo, donde n es la longitud del texto buscado. Están buscando la palabra, como les decía, o en un diccionario, en un libro están buscando un nombre propio, pues que no implique leer varias veces el libro, ¿no? Sino que una sola vez puedan encontrarlo. El algoritmo que voy a presentar la próxima clase hace eso. Lo que hace es permitirles buscar una serie de cadenas haciendo una sola lectura del texto. Y eso lo hace muy eficiente. Ahora, este algoritmo tiene un costo, por supuesto, porque, como dicen los anglosajones, there is no such a thing as a free lunch. Nada es gratis en la vida. Eso es como diríamos en México. El costo implica que hay que hacer un procesamiento previo de estas palabras que vamos a buscar, las que vamos a llamar un diccionario. Hacemos un procesamiento de estas palabras, un procesamiento que es relativamente costoso, y terminamos finalmente con un autómata, y por eso lo vemos en esta parte del curso, que nos va a permitir leer el texto de corrido sin tener que retroceder. Y entonces, cuando nosotros estamos buscando una serie de palabras de manera repetitiva en una serie de textos, el algoritmo es muy redituable. Cuando van a hacer una búsqueda de una sola vez, a veces no es claro que sea mejor hacer este proceso previo. Buscan una sola palabra en un solo texto y el texto es muy pequeñito, entonces pues puede ser que sea más rápido aplicar la ventana corrediza. Entonces, con ese algoritmo, pues sirve para cosas como las que hace Google, por ejemplo, ¿no? Que busca cientos de miles de páginas, y en esas cientos de miles de páginas, pues lo que hace es buscar el mismo texto, ¿no? Google, por supuesto, usa muchas otras cosas más aparte de esto, ¿no? Lo que hace Google además es, pues, tener una serie de redes que marcan conexiones entre distintas páginas, hay una serie de términos que las conectan. Es una cosa complicada, yo no conozco todo lo que hacen, pero de lo que he leído, son algoritmos realmente muy, muy, muy sofisticados, ¿no? Es estructuras de datos además muy avanzadas que permiten buscar las cosas de manera eficiente. Pero una partecita de lo que hacen es lo que vamos a ver aquí. Eso sí, cuando se hace la búsqueda en bruto de un texto específico en una serie de páginas, que digamos que son las finalistas del algoritmo, para decir están exactamente aquí, se hace este trabajo. Entonces, lo veo la próxima clase. Ahorita, pues, por supuesto que va a haber muchas dudas, pero, como dije, lo voy a explicar en detalle después. Vamos a terminar con autómatas de ese estilo. Vean, este es un autómata de diccionario y nos permite hacer estas búsquedas. Bien, entonces concluyo por ahora. Nada más les recuerdo que el miércoles, ojalá sea posible que se hayan puesto de acuerdo para el horario del viernes en el que yo haría la réplica. Y recuerden, dentro de ese horario, que van a ser 2 horas, solo tienen asignada solo media hora. Y el resto de su tiempo, pues, lo pueden ocupar en cualquier otra cosa. Bien, ¿preguntas? ¿El viernes usted podría a cualquier hora? A ver, déjenme consultar mi diccionario. Hasta hace un rato, mi calendario. Hasta hace un rato sí podía, y la respuesta es que sí, yo lo tengo a la hora que ustedes quieran. No voy a tratar de no agendar nada, o no voy a agendar nada el viernes para que ustedes puedan decirme qué preferirían. Muchas gracias, profesor. Bien. En la tarde o temprano podría ser mejor. Eso sí, yo creo que a lo mejor les convendría si hay talleres. Generalmente los talleres empiezan a las 10. Entonces, pues, a lo mejor si lo hacemos a las 8, 8:30, puede ser mejor, ¿no? Pero ahora sí que ustedes decían, si prefieren la tarde está bien. De acuerdo, gracias. Bien, pues muchas gracias. Entonces, nos vemos, y gracias por su atención. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.